En general, el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se establece la Ley de Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico. En uso de la palabra, el doctor Daniel Golán tiene la palabra. Bueno, gracias, presidente. Venimos a poner en consideración de esta Cámara un proyecto de ley que en primera instancia quisiéramos resaltar ha sido consensuado con el conjunto de todos los bloques, tanto en la Comisión de Salud como en la Comisión de Legislación General. El reconocimiento también a quienes presentaron este proyecto, otros proyectos que luego se consensuaron, a la diputada Soledad Carrizo, a la diputada Virginia Cornejo. Y bueno, una vez más en salud venimos a poner en consideración un proyecto que viene a dar cuenta de una necesidad que ha sido fuertemente sostenida, militada, diría yo, por distintos referentes a lo largo y a lo ancho del país, que se han conformado como asociaciones, como agrupaciones de este tema que hoy nos convoca, que es el reconocimiento, la regulación del ejercicio del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico. Decía yo que es un tema que tiene que ver con esas nuevas necesidades que van surgiendo y tiene una historia, porque hace no mucho tiempo atrás la salud era casi patrimonio de los médicos, de las médicas, más médicos que médicas, porque tampoco en ese entonces había muchas médicas, y todo el resto eran algo así como asistentes. Y obviamente este criterio ha ido para bien, deviniendo en un proceso en el cual ahora hay otros actores, muchos más actores que se suman y que ya se organiza la respuesta como equipos de salud, con una visión o multidisciplinaria o transdisciplinaria o interdisciplinaria, según el caso, como se quiera llamar. Pero que vemos el tema de la salud pública, socialmente e individualmente, como un tema que ya no es patrimonio de una sola incumbencia, de una sola profesión, sino de un conjunto. Y ahí entonces, en este recinto, hemos tratado muchos proyectos de ley que dan cuenta de ese nuevo rol, de la jerarquización de roles que dentro del sistema, roles de sectores como la enfermería, por ejemplo, que cumplían así como un rol o un papel secundario ante la figura del profesional médico, y así tantas otras, ¿no? Pero además aparecieron, como les decía recién, nuevos actores. Y aquí hemos tratado, o hay proyectos para tratar también, esta realidad. Por ejemplo, el tema obstétricas, instrumentadoras quirúrgicas, los promotores y promotoras de salud, los agentes sanitarios, que es un proyecto que estamos debatiendo en la comisión, las nutricionistas, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de nuevos actores que irrumpen en el sistema sanitario, que cumplen un rol y que primero han tenido una respuesta desde los propios territorios de este país federal, porque hay 13 provincias que ya normatizaron de alguna manera, vía leyes, vía reglamentos, vía resoluciones, ya han reconocido esta actividad y ya han dictado sus normas en consecuencia. Este proceso empezó hace muchos años y es sano, es muy sano que estemos reconociendo ahora la posibilidad que tenemos en este recinto de reconocer ya nacionalmente esta nueva actividad, nueva entre comillas, no es tan nueva, digo, pero si lo comparamos con otras incumbencias que son mucho más antiguas.
es que los procesos sociales y los procesos de la salud son complejos. Y entonces van apareciendo estos actores, los acompañantes o las acompañantes terapéuticos, terapéuticas, que vienen a cumplir un rol muy importante porque son el sostén, el acompañamiento de todas aquellas personas que por problemas de salud mental, hoy todo un tema, por problemas de discapacidad, necesitan un soporte, una ayuda continua y permanente. Que una vez que son atendidas en los centros de salud, que son diagnosticadas, que tienen su medicación, etcétera, etcétera, necesitan por diferentes razones y diferentes motivos estar acompañadas por alguien que garantice todo un proceso de contención, un proceso de rehabilitación, un proceso de reinserción social. Y en eso estamos, y por eso es que estamos poniendo a consideración este proyecto de ley. Este proyecto de ley establece los requisitos que hay que tener para acreditar, para matricularse, para poder tener la titulación. Establecen las incumbencias profesionales, no reemplazan a otros sectores ni a otros actores, establecen los derechos y las obligaciones. Entre las obligaciones, por supuesto, está el respetar otras leyes con las cuales interactúa fuertemente esta incumbencia. La Ley 26.529 de Derechos del Paciente, la Ley 26.657 de Salud Mental, la Ley 26.934 de Plan Integral para afrontar el problema del consumo problemático, la Ley 26.061 de Derechos del Niño, la 24.901 de Atención Integral a Personas con Discapacidad, la 26.485 de Violencia de Género. Es decir, a todas estas leyes están obligadas, por supuesto, a cumplir con sus postulados los agentes o acompañantes terapéuticos. Bueno, ya se determina un plazo de adecuación para todos aquellos y todas aquellas que ya vienen en un proceso, que han pasado por un proceso de formación. Se establece la necesidad de encarar un proceso de homogenización de todos los contenidos y la formación a escala nacional, como hemos hecho ya con otras leyes, ¿no? También les decía, como la Ley de Enfermería, por ejemplo, y otras, estableciendo una especie de homogenización, unificación de las currículas de formación. En fin, es una ley que viene, repito, a dar cuenta de la necesidad de reconocer algo que ya está sucediendo, que es necesario para el sistema de salud, que ya está reconocido en muchas provincias de nuestro país y que necesita, por lo tanto, a nuestro entender, y ese ha sido el consenso de todos los miembros de la Comisión de Salud y de Legislación General, de establecer un marco normativo a escala nacional. Quiero permitirme una pequeña corrección que se está proponiendo a instancia de la Comisión de Legislación General. No es una modificación, es un cambio del inciso B del artículo 3 que tienen en la orden del día, habida cuenta de que a instancias de opiniones de la Comisión de Educación, se nos pidió que, voy a leerlo, se realice un cambio en la redacción del dictamen en lo que se refiere a la definición del marco mínimo de formación adecuada de la profesión que proponemos regular, para que la redacción quede alineada al marco definido por la Ley de Educación Superior. Como estaba escrito, no estaba alineado como estaba en el proyecto original, y entonces nos parece procedente, y hay consenso de todos los miembros y los bloques de la comisión, de reemplazar el artículo B por este otro que les voy a leer ahora, artículo B, inciso B, perdón, del artículo 3, poseer título reconocido oficialmente en acompañamiento terapéutico de nivel superior, universitario, no universitario o técnico profesional
expedido por instituciones de gestión estatal o privada en los términos de la Ley 24.521 de Educación Superior y la Ley número 26.058 de Educación Técnico Profesional. Estamos planteando, para que quede completamente ceñido a ese marco normativo que son estas dos leyes que acabo de leer, para que no haya ningún tipo de contradicción con el texto final. Y por último también hacer una modificación del artículo 23 de adhesión a las provincias, que nos olvidamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, poner adhesión, invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir y dictar sus marcos regulatorios locales para la aplicación de la presente. Con esas dos modificaciones, presidente, estamos solicitando a este honorable cuerpo a que se vote positivamente esta ley y agradeciendo a todos y a todas los representantes de las distintas agrupaciones, agremiaciones, etcétera, referentes de los acompañantes terapéuticos que hoy nos acompañan en las tribunas, agradeciendo su presencia y en nombre de ellos también solicitando a este cuerpo que se apruebe esta ley. Muchas gracias. Gracias, diputado Olan. Diputado Luis Di Giacomo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, el diputado Goyán hizo una perfecta alocución acerca de los sentidos que tiene esta ley, de las otras leyes en relación a la salud con las cuales se relaciona, de los alcances y las áreas de incumbencia. Yo me gustaría complementar básicamente, en primer lugar, teniendo en cuenta justamente los ejes centrales del accionar del acompañante terapéutico y en una segunda instancia recurrir un poco a la historia acerca de cómo llegamos a este presente de profesionalización. Yo creo que esto es el elemento central de esta ley que consagra la profesionalización dentro del equipo de salud con todo lo que eso significa para quienes desarrollen su actividad profesional en esta área, de ser incluidos en todo lo que son los arancelamientos, en todo lo que tenga que ver con los planes médicos de salud, en todo lo que tenga que ver con también los estatutos y escalafones para la salud pública y la salud privada, y poder salir de esa situación de idóneos o de auxiliares que hasta el presente en muchos casos, en función de no haber una regulación de tipo profesional, hacía que no se distingan las distintas capacidades formativas y las distintas experiencias de cada uno, y que en muchos casos tuvieran que actuar voluntariamente o tuvieran que actuar en una zona gris, por no decir en negro, dentro del esquema de trabajo. Bien lo señaló Goyán, son múltiples los espacios en los cuales actúan los acompañantes terapéuticos. En las adicciones, los trastornos alimentarios, las discapacidades, las problemáticas de la tercera edad, en general en enfermedades crónicas, en cuidados paliativos, en trastornos psicóticos, en infantes, en adultos, es decir, a todo lo largo de toda la vida. Un acompañamiento que a veces tiene que ver con la aceptación de la problemática y empezar a manejarla tanto el paciente como su familia en el contexto de internación y en otras tantas oportunidades en lo que significa la práctica ambulatoria cotidiana. Y en esto me quiero detener. En definitiva, acompañar es acompañar la cotidianeidad de las personas que necesitan de este tipo de accionar, para evitar la cronificación, para evitar el estancamiento, para evitar el aislamiento, para posibilitar rápidamente la rehabilitación y la reinserción de todo tipo, social y laboral. Y este acompañamiento profesionalizado no tengo duda que va a ayudar a muchas de estas personas que hoy necesitan ya no solo a determinados especialistas que asistan al diagnóstico y las indicaciones, sino, y acá viene lo de la cotidianeidad, alguien que los acompañe durante su día, digamos, o la mayor parte de su día, sea esto en una cuestión institucional de hospital de día o sea en un tipo de atención domiciliaria,
y acá quiero introducir un término que en la comisión lo discutimos, y es que en el modelo médico hegemónico tradicional se entiende y se actúa y se paga lo que es la terapia intensiva, con toda esa tecnología y toda esa necesidad de aparatos para que alguien no pierda su vida, pero no tenemos todavía introyectada esta necesidad de una terapia intensiva para personas, que en todo caso podemos hablar de una terapia intensiva psicoterapéutica, que no necesita grandes aparatos, necesita el acompañamiento permanente de alguien que esté formado profesionalmente para saber cómo actuar. Y acá el acompañante terapéutico es donde queda, es en ese puente, digamos, entre lo que sería el enfermero profesional que tiene una función, entre que serían los cuidadores que tienen otro tipo de funciones, los psicólogos, los médicos, es decir, es un integrante más de ese equipo interdisciplinario. Quería ir a la historia, no la quería dejar de lado, porque en la Argentina ya en los años 60 se empieza a trabajar con este criterio de abordaje múltiple, y básicamente ya en el año 70 el doctor Eduardo Calina, un profesional destacado de la psiquiatría, empieza a hablar de lo que denomina en un principio el amigo calificado, como aquel que podía acompañar con la empatía, con la simpatía, con lo que significaba la comunicación directa a ese paciente, ese amigo calificado que después se tornó acompañante terapéutico, ¿no es cierto? Un recurso verdaderamente imprescindible. Creemos que lo que hoy estamos, digamos, dándole carácter de profesionalización, el inicio de esta etapa, recibe además los aportes teóricos de lo que ha significado la psicología cognitiva, comportamental, las visiones existencialistas, humanísticas, donde justamente se lo comprende al individuo como un todo, y como un todo que necesita ser tratado en su integralidad. En esa integralidad interviene ese acompañante terapéutico como un personaje absolutamente importante, nunca auxiliar, sino absolutamente importante e interdependiente de todo el resto del equipo multidisciplinario de la salud. Así que creo yo que sin ninguna duda y con las modificaciones propuestas acá por el doctor Goyán, vamos a acompañar en el Pleno este proyecto presentado, y hacemos votos de que pueda pasar al Senado y pueda ser tratado también a la brevedad, porque esto es muy importante para también avanzar en lo que significa la profesionalización en términos educacionales, para lo que en un principio eran simplemente formaciones muy artesanales, después se fueron transformando en tecnicaturas, y podamos avanzar hacia las licenciaturas en nuestras universidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Di Giacomo. En uso de la palabra, la diputada Romina del Pla. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto nos parece de una gran importancia este proyecto que vamos a acompañar, planteando que hace tiempo que nosotros venimos siguiendo este tema. De hecho, en el año 2016 presentamos uno de los proyectos de la mano del entonces diputado Néstor Pitrola, que tomaba muchos de los temas que hoy voy a marcar que de algún modo siguen quedando afuera de este proyecto que vamos a aprobar. Lo vamos a aprobar porque es un paso, pero marcando de todas maneras algunos límites y temas que nos parece que deberían tomarse en cuenta. Porque estamos por aprobar una ley que regula el ejercicio profesional de las y los acompañantes terapéuticos, tan importante, tan necesaria tarea, pero no las condiciones laborales en las que están desempeñando esta tarea, que muchísimas veces, por no decir todas las veces, son enormemente precarias, están muchas veces y se sigue manteniendo la situación de un salario cobrado a los premios, 30, 60, 90 días, cuando, bueno, algunos de los que los emplean sin reconocer que los están empleando, porque recordemos que el monotributo pasa a ser casi una regla para ocultar la relación laboral, se les ocurre que, bueno, que sería hora de que esa gente que desarrolla una tarea tan importante, bueno, quizás en ese momento deban cobrar. Bueno, esta situación es completamente inadmisible y por eso me parece que son los temas que de algún modo están quedando afuera y que hoy, bueno, desde el lunes hay
prestadoras y prestadores, justamente acompañantes que están colocando una carpa aquí enfrente del Congreso, reclamando, y hemos estado hablando, hemos presentado por eso también un proyecto de resolución donde pedimos informes sobre cómo se están abordando estos temas que hacen que la situación de las y los acompañantes terapéuticos y de las prestaciones en discapacidad más en general sigan teniendo los mismos problemas que veíamos el año pasado y que siguen atentando justamente contra el derecho que tienen las personas que más necesitan una atención y que muchas veces ven restringidas muchas de sus prestaciones. Por eso nos parece que justamente lo que debería estar incluido con claridad y que, bueno, para justamente seguirlo trabajando, seguir reclamando y que a partir de la aprobación de este marco regulatorio para el ejercicio profesional de la tarea, queda pendiente y nuestro compromiso de acompañar todos esos reclamos y planteos nos parece que tienen que ver con algunas cosas que no están definidas. En primer lugar, bueno, me parece que tienen que ser incluidos plenamente en los equipos interdisciplinarios, nada de auxiliar de tal cosa o de tal otra, tiene que haber una integración plena, me parece que esto es fundamental, que la matriculación que se está planteando tiene que estar a cargo del Estado, porque estamos hablando de gente que en su mayor parte paga para poder trabajar, paga porque tiene que adherir al monotributo, primero tiene que pagar para después en algún momento cobrar. Ayer me comentaban en la carpa que hay algunas obras sociales que están adeudando desde el 2021, pero para poder desarrollar la tarea hay que pagar todos los meses. Entonces la matriculación debería estar a cargo del Estado porque si no la jerarquización, este régimen profesional del que se está hablando se va a convertir en un castigo. Es un problema. Entonces el otro tema es que nos parece importante es que por supuesto debería avanzarse en la consideración de un trabajo de carácter insalubre, no podría tener más de 30 horas semanales y por supuesto el salario tiene que ser igual a la canasta familiar, esto es claro, es elemental y me parece que hay que a personas que desarrollan una labor profesional tan encomiable, tan empática, tan abnegada, justamente atendiendo a quienes más necesitan, que son las personas con discapacidad o que tienen alguna dificultad que puede ser permanente o transitoria y que necesitan ese acompañamiento, bueno, efectivamente se pueda brindar. Dos cositas más. Una es que claramente tiene que accederse a un convenio colectivo de trabajo. Esta situación de la precarización laboral permanente no va más, si no, no hay tal reconocimiento. Puede firmarse una ley que diga que los reconocemos, pero si los condenamos a la precarización laboral, la situación es muy seria y efectivamente toda la formación laboral tiene que ser en instituciones públicas, que tiene que haber mucha oferta, porque si no también se va a convertir en el negocio de la capacitación privada, que muchas veces no se puede pagar y que carece de las consideraciones. Y como justamente la ley deja abierta a que defina el Ejecutivo cuál es la autoridad de aplicación, nos parece que para garantizar que en este transcurrir nadie quede afuera, nadie se quede sin trabajo, no haya ninguna situación compleja, se debería conformar una comisión de los acompañantes terapéuticos que acompañe, verifique que no haya ninguna situación que quede fuera o sin contemplar y que pueda, en ese sentido, por lo tanto, ser un paso adelante y no convertirse en algún problema nuevo la aprobación de esta ley, que con estas salvedades vamos a acompañar porque nos parece que es un paso que hay que dar. Muchísimas gracias. Gracias, diputada del PLA. En uso de la palabra, la diputada Mara Brauer. Gracias, señor presidente. Estamos votando una ley de enorme importancia y quiero empezar quizás por lo que se hace al final, que es agradecerle a las y los profesionales acompañantes terapéuticos por la enorme tarea que realizan en nombre de todas las familias argentinas que alguna vez necesitamos de su aporte profesional. Y la regulación de esta profesión se da en un marco que ya se viene desarrollando en Argentina de un cambio de paradigma en relación a la materia sanitaria, ¿no? Estamos abandonando el enfoque biologicista y estamos consolidando una mirada integral
de la salud y de la enfermedad. En este nuevo paradigma, el bienestar se piensa en un contexto, en la dimensión emocional, social, familiar. La autonomía y las decisiones personalísimas ahora son un derecho, son fuente de derecho. Y hoy entendemos que el sistema sanitario tiene que estar centrado en los derechos y en la autonomía del paciente. Regular esta actividad profesional tan importante tiene que ver también con un tema que estuvimos tratando ayer y que este Congreso tiene una enorme deuda, que son las políticas del cuidado, ¿no? Las políticas del cuidado, tarea que generalmente realizamos las mujeres en las familias, pero que muchísimas veces requieren de un acompañamiento profesional. Y el Estado y la sociedad se tienen que hacer cargo de este acompañamiento profesional, jerarquizando esta profesión del campo de la salud. No podemos seguir pensando que está el médico en el centro del sistema y después satélites que no tienen voz y votos en estas decisiones sobre sujetos que somos integrales. Aquellos que padecen una enfermedad tiene que ser mirada, los sujetos, las personas, tenemos que ser miradas integralmente. No somos una historia clínica, somos una historia de vida y eso los profesionales acompañantes terapéuticos lo saben bien. No pueden ser, lo decía la diputada del PLA, que sean monotributistas, que cobren menos porque una tercerizada se quede con parte de su salario. Es una locura. Son el lazo entre la persona que está sufriendo y la sociedad. Son los que hacen el vínculo, los que los cuidan, los que acompañan, los que educan, los que rehabilitan. ¿Cómo no vamos a jerarquizar y regular y determinar los derechos y las obligaciones y la incumbencia de una profesión tan importante? Hemos avanzado mucho en este Congreso, como dije antes, en leyes que cambian el paradigma de la salud y del paciente como sujeto de derecho, en la Ley de los Derechos del Paciente, mal llamado Ley de Muerte Digna, en la última ley que hemos votado, la Ley de Cuidados Paliativos. Pero yo creo que tenemos dos grandes asignaturas pendientes, entre tantas. Una es la Ley Nacional de Discapacidad. Sujetos que son los profesionales de acompañamiento terapéutica me acompañarán, que son gran parte de aquellas personas con las que trabajan. Tenemos una deuda con una Ley Nacional de Discapacidad. No puede ser que tengamos una ley del año 83 con una concepción de la persona con discapacidad como una persona sin derechos a lo que hay que tutelar. Tenemos una enorme deuda con las personas con discapacidad. Por algo, durante esta previa a la campaña política, hemos escuchado discursos tan discriminatorios. No pueden ser electos, nadie va a votar a una persona que no puede caminar o una persona que sea tartamuda. Un papá no puede llevar a votar a una chica con una discapacidad mental. Realmente son horrorosos los discursos que escuchamos y que es verdad que toda la clase política lo repudió. Pero igual, sabiendo que el 10% de la población argentina tiene alguna discapacidad, recorremos las calles de Argentina y no los vemos. No lo vemos en la calle, no lo vemos en nuestro trabajo, no lo vemos en el cine, no lo vemos en los parques. ¿Por qué? Porque todavía estamos con un paradigma donde la lógica de la candidata que dijo hay que ocultarlo. Vemos una ley para las personas con discapacidad. Y también nos le vemos una ley, esto lo dije cada vez que tratamos leyes que tienen que ver con la autonomía de los cuerpos y con las decisiones que no afectan a terceros, que es el derecho que tiene toda persona a decidir sobre el final de su vida cuando el padecimiento no tiene solución y es terminal. Tenemos que brindar cuidados paliativos, tenemos que jerarquizar y dar acompañamiento terapéutico, pero tenemos que darle el derecho a los sujetos, a las personas autónomas, a decidir dignamente cómo quieren vivir los últimos días de su vida. Muchas gracias y felicitaciones y otra vez gracias por su enorme trabajo. Gracias, diputada Bauer.
Quedan nada más que 2 oradores. Le pido a los diputados y diputadas que están fuera del recinto que ingresen al mismo, porque vamos luego en 10 minutos a someter a consideración del recinto este tema. Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, decir que vamos a acompañar el proyecto y que si estamos hoy debatiendo aquí algo tan importante como la regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, es gracias a la organización y a la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores y de todo el colectivo de discapacidad. El año pasado estuvimos acompañando las movilizaciones muy importantes que se realizaron frente a los recortes que se dan gobierno tras gobierno en el área, ¿no? Y esas movilizaciones nos llevaron también a plantear un proyecto de emergencia que traje a este recinto y que, bueno, lamentablemente, a pesar de plantear muchos de los temas que fuimos consultando con distintas organizaciones del colectivo, los bloques mayoritarios se negaron a siquiera poner en debate, poner en discusión. Quiero decir que muchas familias no pueden acceder a las prestaciones para el tratamiento de familiares e hijos, mucho menos aquellos que no tienen una obra social, ¿no? Entonces, creo que este tema obviamente abarca mucho más que esta ley y me parece que no se están abordando en el día de hoy, ni tampoco hay una voluntad de ir más allá. Pero decía que vamos a acompañar porque es la primera vez que se plantea a los acompañantes terapéuticos como profesionales ligados a la salud y se establece un régimen regulatorio de la profesión. Esto es importante porque no existe en la actualidad y quienes se desempeñan en centros de día, hospitales, clínicas, acompañamientos domiciliarios, escuelas como integradores escolares generalmente son contratados de forma tercerizada por centros de acompañantes que articulan con las obras sociales, familias e instituciones a desempeñarse. Y no existe, presidente, en el nomenclador nacional de discapacidad la figura de la T. Entonces se plantea incorporarla para que sea regulado por el Estado y nos parece que eso es correcto. Después, bueno, hay algunos alcances e incumbencias que fija la ley, los roles de los acompañantes, que me parece que es importante porque muchas veces se plantean tareas que exceden a su rol y creo que tiene que estar bien marcado. Por otra parte, quiero decir que hoy muchos de quienes trabajan en inclusión escolar son estudiantes avanzados de carreras de grado como psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, musicoterapeutas. Y es importante hacer énfasis en que también se considere la experiencia e idoneidad para tomar un cargo. Esto la ley lo menciona, pero con cierta ambigüedad. Es decir, que se plantea que quienes puedan ejercer este rol deben tener un título en universidades o institutos, pero me parece importante tomar en cuenta que muchos son estudiantes avanzados. También quiero decir que el colectivo en su conjunto no ha sido consultado debidamente con respecto a este proyecto y por eso decía que deja de lado muchas de las cuestiones que se plantean. Por ejemplo, el tema de las condiciones laborales, creo que es uno de los principales planteos o reclamos de los trabajadores y de las trabajadoras y de todo el colectivo, porque también en estas movilizaciones vimos muchísima solidaridad, producto de esa relación, de ese vínculo cotidiano en una tarea tan importante. Y quiero decir que eso amerita que estén encuadrados bajo un convenio colectivo de trabajo con un salario equivalente al costo de la canasta familiar como mínimo, con derecho a una obra social, ART, seguros que hoy se le exigen para poder ejercer la profesión. Quiero decir también que el último aumento de todas las prestaciones de discapacidad fue en junio. Desde diciembre que no se actualizaban los valores y este aumento fue de 9% en 2 cuotas de 4,5. Fíjese, para tomar un dato, son 95.900 pesos el valor actual de junio del nomenclador de un APND que se cobra en el sector a finales de julio, de agosto, septiembre, dependiendo de la obra social. O sea, se demora el pago del salario 2, 3, 4 meses, ¿no? Este es otro de los reclamos
que se viene haciendo, que es que se pague inmediatamente a mes vencido, y no va más que se pague esta miseria a todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Por eso están reclamando también un aumento de emergencia del 100% en el nomenclador del valor de las prestaciones. También, presidente, quiero decir que este proyecto no se propone, como le decía, empezar a resolver todos estos problemas. La demora a veces llega a 120 días, ¿no?, en el pago. También quiero decir, presidente, que quienes trabajan en inclusión escolar no tienen salarios, por ejemplo, durante los meses de enero y febrero, y esto tampoco se dice nada, ¿no? Quiero decir, presidente, que en educación y salud el rol de los acompañantes terapéuticos es fundamental para un tratamiento integral en discapacidad y las problemáticas de salud mental. Su rol de acompañamiento, de asistencia social, de pedagógica es muy importante. Demuestra que la salud mental tiene que ser un tema prioritario tratado transversalmente. También, presidente, para finalizar, quiero decir que todo el sistema de salud hoy padece una enorme precarización laboral. Esto es moneda corriente en los recortes presupuestarios a la medida del Fondo Monetario Internacional. Por eso para nosotros es muy importante decir, como lo plantean todo el colectivo, no al ajuste en discapacidad, y queremos una ley de emergencia ya que pueda contemplar absolutamente todas las demandas que se han planteado. Muchísimas gracias. Gracias, diputado del Caño. Bueno, última oradora, le pido que se vayan identificando los legisladores y legisladoras presentes. Rosana Bertones tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Me genera mucha satisfacción que hoy nosotros, como diputados y diputadas de la Nación, tengamos la decisión política de avanzar en el reconocimiento de derechos y la jerarquización de un sector de trabajadores y trabajadoras que con mucho esfuerzo y mucha dedicación llevan adelante una importante tarea dentro de las diferentes áreas de la salud, de la educación, de la discapacidad, de la rehabilitación, de la identificación de situaciones de riesgo, desde promover también la reinserción social. Tantas otras funciones que también llevan adelante. Esta orden del día, número 710, como ha hecho mención el diputado Goyán, el diputado Di Giacomo, que ha llegado a este recinto con un trabajo consensuado de las distintas comisiones y de la Cámara, reconoce que las acompañantes y los acompañantes terapéuticos son una pieza clave en la constitución de equipos interdisciplinarios necesarios para contener, para cuidar a personas con diferentes necesidades, en diferentes condiciones de salud. Hoy venimos a reconocer a aquellos que acompañan codo a codo a tantos que requieren su intervención, a tantas familias argentinas que requieren de su intervención. Los acompañantes terapéuticos son agentes de cambio y promotores del bienestar emocional. Su labor no solo impacta en las personas a las que acompañan, sino que también generan un efecto positivo en el entorno familiar, en el entorno social de quienes reciben su apoyo. Hacen también docencia, hacen también investigación científica. Este proyecto, que hoy va a resultar en esta media sanción, es la necesidad de dar, como aquí se dijo, un marco jurídico de alcance nacional que sea la arquitectura fundamental en el reconocimiento y en la jerarquización de una labor. También en nuestra Argentina federal, como aquí se mencionó, ya hay 13 provincias en la República Argentina que cuentan con legislación, y en ese sentido, en mi provincia, en la provincia de Tierra del Fuego, tuvimos en su momento la ley 1036, que luego fue modificada por la ley 1268, que reglamentamos a través del decreto 872, buscando, como aquí se dijo, un marco jurídico que permitiese que pudiesen salir de esta situación del monotributo, de esta situación de que las
obras sociales, llevan estos terribles atrasos con estos trabajadores. Entonces se trata de un reconocimiento de sus derechos, de sus obligaciones y sus responsabilidades como técnicos profesionales. El marco legal que buscamos reproducir también aquí a nivel nacional, proponiendo, como se dijo, un trabajo articulado con las provincias a las cuales se invita a adherir y de esta manera establecer pautas más claras y estándares profesionales que garanticen la calidad de los servicios brindados y la protección de sus derechos laborales. Establecer derechos y responsabilidades es fundamental para reconocer el valorable espacio que ocupan estos trabajadores en el sistema de salud. La regulación del trabajo de las y los acompañantes terapéuticos no solo proporcionará protección y garantías a las personas acompañadas, sino que también contribuirá a elevar la calidad de la profesión, establecer criterios de formación y competencia, asegurará que los acompañantes terapéuticos estén debidamente capacitados, formados para enfrentar los desafíos que pueden surgir en su labor diaria y cotidiana. Además, es una regulación que, si bien, como se dijo, quizás no es totalmente abarque todo, pero nos va a permitir la supervisión y el seguimiento del desempeño, asegurar que se cumplan los estándares éticos y profesionales. Dijimos que estos trabajadores desempeñan un papel crucial en el cuidado de aquellas personas que lo requieran y su trabajo no debe pasar desapercibido, no debe pasar sin control. La regulación adecuada garantizará la protección y el bienestar de los pacientes, así como el desarrollo y el reconocimiento de los acompañantes terapéuticos como profesionales de la salud. También, para finalizar, señor presidente, quiero destacar el rol de la sociedad civil organizada, de las asociaciones, de las organizaciones, de los sindicatos, que todos aquí hoy nos acompañan, de distintas provincias argentinas, también de la presencia de la subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. Quiero saludar el trabajo que realizan, un reconocimiento a estas organizaciones, a estos sindicatos, a estos trabajadores y trabajadoras, en su mayoría mujeres, porque es mujeres que dan su esfuerzo cada día y que hoy venimos aquí con esta ley, con este proyecto, con esta orden del día a otorgar estos derechos para estos y estas trabajadoras. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Bertone. Tengo entendido que hay nuevas modificaciones. Diputado Golán, ¿tiene uso de la palabra? Sí, presidente, como manifestamos cuando hicimos el informe, como miembro informante, hay una modificación que a solicitud de la Comisión de Legislación General se introduce en el inciso B del artículo 3, habida cuenta de que quede totalmente enmarcado en las leyes 24.521 de Educación Superior y 26.658 de Educación Técnico Profesional. Porque como estaba redactado, no se interpretaba correctamente que estuvieran enmarcados en esas leyes. Entonces, quedaría de esta manera. Inciso B, artículo 3. Poseer título reconocido oficialmente en acompañante terapéutico de nivel superior, universitario, no universitario o técnico profesional, expedido por instituciones de gestión estatal o privada, en los términos de la Ley número 24.521 de Educación Superior y la Ley número 26.058 de Educación Técnico Profesional. Y una modificación, un agregado al artículo 23, en donde se invita a las jurisdicciones del país a adherir a la ley, no figuraba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo tanto quedaría artículo 23, adhesión, invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir y dictar sus marcos regulatorios locales para la aplicación de la presente.
Gracias, diputado. Por favor, los diputados que están presentes tomen asiento y se identifican con las modificaciones introducidas por el presidente de la comisión. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaídos en el proyecto de ley por el que se establece la regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico. Se vota en general y particular. Están todos identificados. Sírvanse marcar su voto. Rosana Bertona. Perdón, diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, simplemente que tal vez hubo un error en la lectura de la modificación del inciso, en donde menciono otorgado por instituciones de gestión, dijo pública o privada. En realidad, en relación a la Ley Nacional de Educación, debería decir de gestión pública, de gestión estatal o privada. ¿Está de acuerdo el presidente de la comisión? Dice, técnico profesional expedido por instituciones de gestión estatal o privada. ¿Cuál sería la modificación? De gestión. Es la palabra, diputada. Es tal vez una cuestión mínima, pero tiene que ver con lo que plantea la Ley Nacional de Educación. La educación es pública en todos los casos, de gestión estatal o de gestión privada, con lo cual la redacción correcta sería educación de gestión pública, instituciones públicas de gestión estatal o de gestión privada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con la última modificación, diputado Fernando Iglesias, si se identifica, va a poder votar. ¿Listo? Muy bien. Votando entonces. Bueno, ni bien muestre el sistema el resultado, le voy a pedir que por secretaría se dé el resultado de la votación. Son 197 votos afirmativos, 3 negativos. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, muy bien, gracias al público presente. Vamos a continuar con el tratamiento que sigue. En este caso no hay oradores, así que no se muevan, vamos a proceder a votar. En general y en particular, el dictamen de la